Hola, mi nombre es Lidia Esperanza Godoy y es un gusto para mí dirigirme a ti con el tema ¿Cómo el cerebro supera una crisis? Una mirada desde la ontología del lenguaje aplicada a las neurociencias. Y quiero agradecerle a la Confederación Mundial de Coaching, a la Asociación Latinoamericana de Coaching y a Zoe Empowerment por esta oportunidad de poder dirigirme a un público amplio a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Agradezco también a mis coaches, Keiser Capcha, también a Juan Ignacio Martínez y a Leonardo Cositorto por optimizar esta oportunidad de tener nuevos conocimientos al alcance. Y vamos a adentrarnos en el tema definiendo la ontología. La palabra ontología deriva del griego ontos, que significa ser, ente, onto, ser. Y esta palabra surge en el siglo XVII, aunque realmente los griegos ya venían haciendo estudios del ser, incluso años antes de Cristo. La ontología del lenguaje es mucho más contemporánea. Ella contempla tres principios. Los seres humanos somos seres lingüísticos. El lenguaje es generativo y el ser humano se genera a partir del lenguaje. Vamos a conocer ahora un poco más a nuestro cerebro. Es importante que sepamos que nuestro cerebro ama la tranquilidad. Le gustan las conversaciones, la autoconversación optimista, la autoconversación potenciadora. Y en cuanto al estrés, no funciona de manera óptima. Un poco de estrés le viene muy bien al cerebro para dar ese estartazo y para mantener cierto nivel de actividad, pero un excesivo estrés es perjudicial, no trabaja de la misma manera eficientemente. Y lo que sucede es que nuestro cerebro es de por sí cómodo. Le gusta la zona de confort y le gustan también las novedades, la emoción, la sorpresa. También es un cerebro que necesita estar motivado para trabajar. Pero en cuanto a esto hago algunas preguntas. ¿Consideras tú que el cerebro cómodo es capaz de sobrellevar situaciones que se le presenten? ¿O va a ser un cerebro que se esté quejando y que no pueda ser productivo? ¿Consideras que es la comodidad, la zona de confort, es una manera justa para enfrentar y para lograr el crecimiento personal? ¿Será necesario que tengamos que tener novedades a nuestro paso para tener un cerebro contento, un cerebro alegre? ¿O que tengamos que ofrecerle ciertas motivaciones siempre a nuestro cerebro para que él pueda avanzar hacia ese crecimiento personal? Pues no siempre tenemos esa oportunidad de tener esas motivaciones. Entonces es necesario someter a nuestro cerebro a que pueda realizar actividades que le hagan crecer. Y de hecho, no solamente porque nosotros lo hagamos, lo sometamos a eso, sino se presentan siempre situaciones de crisis, que son en realidad oportunidades de crecimiento. Si sometemos y aceptamos esos momentos de crisis y trabajamos en ese sentido, entonces estaremos ayudando a nuestro cerebro a que él se sienta realmente dichoso, empiece a disfrutar realmente ese poder enfrentarse a situaciones adversas. Logre sentir esa satisfacción, aunque no necesariamente sean reconocimientos exteriores, pero el hecho de poder reconocer uno mismo ese avance, ese ser que uno está logrando llegar a ser a través de enfrentar esos problemas. Continuemos conociendo ahora nuestro cerebro. Existe la teoría de los tres cerebros. Es una teoría que nos describe tres funciones que tiene nuestro cerebro. Una a partir del neocórtex o la corteza prefrontal, es el área donde se toman las decisiones pensadas, las decisiones razonadas. Luego tenemos el cerebro límbico. En este se generan las emociones, genera
neurotransmisores que reaccionan de acuerdo con los estímulos que se reciben. Tanto el neocórtex como el cerebro límbico deben trabajar conjuntamente, ya que no siempre las decisiones que tomamos con nuestro cerebro límbico son decisiones acertadas. Pensemos cuando vamos al supermercado y estamos recibiendo tantos estímulos, algunas veces compramos de manera emocional, o en aquellos momentos en que encontramos cierta adversidad con alguna persona y respondemos con forma de enojo, con algún tipo de emoción que no nos permite tomar una razonada solución. Y luego tenemos el cerebro reptiliano o cerebro instintivo. Y este es básicamente el que se encarga de todas nuestras funciones involuntarias, como lo son el latido de nuestro corazón, nuestra respiración, la digestión, esas funciones de las cuales no somos conscientes, que se realizan en nuestro organismo durante las 24 horas. Pues estos tres cerebros tienen que trabajar juntos. El cerebro reptiliano también es el encargado de reaccionar en el momento de salvar la vida, la sobrevivencia. En el momento en que nos sentimos amenazados, debe decidir si puede huir o si necesita enfrentar esa amenaza. Estas tres funciones cerebrales deben trabajar conjuntamente para el bienestar de nosotros mismos. Hablemos un poquito de los neurotransmisores que se generan en el cerebro, en la función del cerebro límbico. Y estos neurotransmisores son hormonas que tienen ciertas funciones para el funcionamiento regular de nuestro cuerpo, en nuestro bienestar. Dentro de ellas tenemos la endorfina. Realmente se hablan de 65 diferentes neurotransmisores y algunos de ellos generan también otras sustancias. Vamos a mencionar aquí solo 4 de ellos. Las endorfinas son las hormonas de la felicidad. Estas inhiben el dolor tanto físico como el dolor emocional, contribuyen al sistema inmune y a la memoria y a la atención. Ya vamos a ver cómo se generan estas hormonas. La serotonina regula el sistema nervioso, el control del apetito, el control de nuestra temperatura, los ritmos circadianos de los periodos de sueño, el deseo sexual, el mantenimiento de la salud ósea y también de la salud cardiovascular. Además, la serotonina estabiliza nuestras emociones. Miren la importancia de tener niveles óptimos, normales de serotonina. Continuamos con la dopamina. Y la dopamina es propia de las personas extrovertidas. Cuanto más niveles de dopamina, las personas tienden a ser más extrovertidas. Pero eso no quiere decir que las personas introvertidas no la tengan. En una proporción la tienen. Y algunas personas tienden a tener sobrepeso cuando no tienen esa dopamina. Son las personas que tienen un poco de humor más sedentario. Entonces, ¿por qué es importante que haya un poquito más de dopamina? De poder, si no la tenemos por nuestra propia biología, procurarla, procurar producirla, porque sí podemos hacerlo. También la dopamina es propia de las emociones fuertes. El optimismo y la satisfacción vienen a través de la dopamina. La creatividad contribuye también a la memoria y potencia los niveles de motivación. La dopamina es pura emoción. Y por el otro lado tenemos el cortisol. Este contribuye a los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Actúa en respuesta al estrés y su exceso hace interferencia en las emociones que llamaremos potenciadoras, como las que estábamos hablando antes, como las emociones de alegría, de bienestar. El cortisol es básicamente esa sensación de estrés que sentimos, que es necesario en cierta medida, pero nunca en exceso. Pasemos de nuevo a la ontología que veníamos hablando desde un principio. La ontología del lenguaje nos invita a regular
a ese ser humano que somos a partir del lenguaje, la corporalidad y la emoción. Seguramente has oído esto en otras palabras, de acuerdo con otras ideas filosóficas, digamos el cuerpo, la mente y el alma. Pero la ontología lo considera de esta manera, y al conjugar los tres, al mantenerlos en un equilibrio, logramos la coherencia. Veamos entonces las recomendaciones. Es importante gestionar nuestra emocionalidad, esa manera en que reaccionamos, y ese tiempo que dura una emoción tiene que ser un tiempo equilibrado y una forma equilibrada de responder, respondiendo de manera asertiva, recordando que están en juego nuestras relaciones con otras personas e incluso la relación con nosotros mismos. Entonces, esa emocionalidad no debe ser suprimida, debe ser reconocida, aceptada y transformada, dirigida, guiada. Pensemos en ella como puede ser una mascota, ¿verdad? Una mascota que en determinado momento, pensemos en un perro, quiere ladrar, quiere morder, pero si yo lo jalo y lo guío y lo llevo, entonces va a comprender cómo debe reaccionar. Nuestra emocionalidad es de la misma forma, necesita ser guiada, necesita tomarse ese tiempo de cerebro límbico a neocórtex para que pueda realmente tomar decisiones que no afecten en nuestras relaciones. Luego, gestionar la corporalidad. Y siempre que hablo de este tema, reviso mi postura corporal porque es muy fácil adoptar otras posturas. Puede ser por cansancio, puede ser por alguna impresión que tengamos, algo que tengamos en mente. Es importante que gestionemos nuestros pensamientos, nuestro bienestar, nuestras emociones desde nuestra postura corporal. Ellos están en comunicación, cuerpo y cerebro están constantemente comunicándose, y el hecho de estar firmes o relajados ya está comunicando a nuestro cerebro esa emocionalidad, ese bienestar o malestar. Por otra parte, nuestra postura corporal ayuda a una mejor irrigación del flujo sanguíneo, como también a una mayor oxigenación de nuestro cerebro. Es importante que se tome en cuenta que los ejercicios son necesarios, tanto ejercicios cardiovasculares como aquellos ejercicios de bajo impacto, van a generar neurotransmisores como los que hablábamos, las endorfinas, la serotonina, que nos van a devolver salud a nuestro cuerpo. Entonces, considerar que los ejercicios es una actividad necesaria. La alimentación, indispensable, una alimentación sana, pero sobre todo hay ciertos alimentos como lo son las semillas ricas en omega 3, las nueces, hablemos de las semillas de girasol, también el ajonjolín, en algunos lugares lo conocen como la semilla de sésamo. Algunos frutos como el aguacate o la palta, el plátano, son ricos en minerales y en omega 3, que son el alimento de nuestro cerebro. Tomemos en cuenta también algunos vegetales ricos en magnesio, además también los productos del mar, los peces ricos en fósforo, en omega 3, que son saludables y que van a contribuir de una forma muy importante en nuestro bienestar. Acá consideramos también que la comida chatarra no es adecuada para el buen funcionamiento cerebral. Entonces, para gestionar nuestra corporalidad, importante pensar entonces en nuestra postura, la ejercitación de nuestro cuerpo y la alimentación. Y por el otro lado, hablábamos del lenguaje, las autoconversaciones que sostenemos. ¿Cuál es la calidad de esas conversaciones? ¿Qué estamos diciéndonos a nosotros mismos?
¿Qué estamos diciendo a las personas y qué estamos recibiendo de ellas, las personas que nos relacionamos? ¿Qué hay en nuestro ambiente? ¿Qué música escuchamos? ¿Cuál es el lenguaje al que estamos receptivos? Gestionemos entonces este lenguaje, tanto interior como el que está allá afuera, para que podamos tener un funcionamiento de nuestro sistema neural adecuado. Otra de las contribuciones que nos da la ontología del lenguaje es la consideración de nuestro tiempo. Y solo tenemos un tiempo, es el tiempo presente. No tenemos el ayer, no tenemos el mañana. Entonces, en ese tiempo presente es importante considerar el devenir, como lo decía Heráclito, como lo sostenía Nietzsche. Somos un flujo constante. No somos un ser estático, no estamos hechos en un momento determinado. Entonces, no somos a partir de lo que sucedió, sino que somos a partir de la oportunidad que tenemos cada día, cada momento, en este momento en que estamos tomando una decisión. Y por el otro lado, pensemos en ese tiempo futuro en que nos da ansiedad. Generalmente llevamos una planificación y eso está muy bien, pero que esa planificación no nos provoque ansiedad. Que consideremos no solo ese tiempo cronos, como decían los griegos, sino también ese tiempo kairos. El tiempo cronos es un tiempo en cuanto a cantidad, el tiempo kairos es un tiempo en cuanto a calidad. Kairos se refiere al tiempo oportuno en que van a suceder las cosas. Nosotros entonces pongamos nuestra parte y esperemos en el momento oportuno en que las cosas se presentan. Esto nos ayuda a aceptar, esto nos ayuda a no sentir esa ansiedad. Y finalmente, pues dentro de tantas contribuciones de la ontología del lenguaje, tenemos la metanoia. La metanoia es la capacidad de poder transformarnos desde dentro. No solo únicamente las actividades que hacemos y los resultados que obtenemos, sino realmente tener un convencimiento sobre esas actividades que realizamos. La metanoia se refiere a la transformación profunda. Entonces, pensemos en esa capacidad que tenemos de transformarnos a nosotros mismos, en ese devenir y en ese tiempo kairos. Y casi ya para cerrar, voy a ponerte la frase de Nelson Mandela: el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Y esta frase me gusta mucho y me invita a reflexionar incluso en otras virtudes que podemos desarrollar. Una de ellas es la paciencia. Y si sustituimos algunas de estas palabras y ponemos, por ejemplo, la paciencia no es la ausencia de desesperación, sino el triunfo sobre ella. Hablemos de la templanza. La templanza no es la ausencia de el deseo excesivo, sino el triunfo sobre este. Así es que agradezco mucho tu atención y te deseo un éxito en ese desarrollo de ese devenir. Muchas gracias.